Como Queen, Amargodre, Medida Brade, Tico Padre José, Tico Bere Chochi, Chochavo, distribuida en de Besigo, Iglesia Católica. Y estoy muy contento por estar aquí con este mensaje de hoy y agradecido al comité de la organización de esta feria ecoturístico por esta invitación de hablar sobre la cultura. Entonces, yo estoy hablando a ustedes como una persona de otra cultura. Entonces, nacido en los Estados Unidos, pero de padres irlandeses, con toda mi historia de cultura, de vivir en varias culturas y ya 13 años aquí a vivir entre el pueblo Ngove y estar en contacto con su cultura, que ha sido para mí una bendición grande. Entonces voy a hablar un poco de la importancia de promover, de vivir, de la cultura y qué significa eso para nosotros. Y voy a hablar en tres pequeñas partes, hablando primeramente qué significa esa palabra cultura, cuando estamos hablando de rescatar o vivir y promoverlo. Algunos ejemplos, según mi experiencia, yo puedo decir sobre la cultura del pueblo Ngove y al final algunos ejemplos quizás de lo que podemos hacer para seguir en esta tarea. Hace 2 años el Papa Francisco envió un video mensaje aquí a Soloy para un encuentro de jóvenes indígenas, el Encuentro Mundial de la Juventud Indígena, organizado por los jóvenes Ngove y las comunidades aquí. Y recibimos jóvenes indígenas del continente, de otra parte del mundo, para compartir esta experiencia de las culturas. Y el Papa Francisco entonces envía un mensaje y el corazón del mensaje dice: volver a las culturas de origen, hacerse cargo de sus raíces, porque de las raíces viene la fuerza que los van a hacer crecer, florecer y fructificar. Yo quiero usar este ejemplo de él porque lo que él está hablando es la cultura profunda. Y a veces cuando nosotros escuchamos esa palabra cultura, pensamos en las cosas más evidentes de un pueblo. Vamos a decir del pueblo Ngove, pensamos en la nao, el vestido, el sombrero y la chácara. Pensamos en la comida típica de aquí, especialmente cosas especiales. Cosas que de una vez vamos a ver y encontrar de la otra cultura. Y son cosas muy importantes, porque expresa los valores y la cosmovisión de un pueblo y también son mecanismos que ayudan a pasar a las nuevas generaciones estas creencias. Pero hay otra parte de la cultura que no es tan evidente de una vez, que es la cultura profunda o la cultura no tan visible de un pueblo. Las creencias, los valores, lo tabú, lo que a veces no se puede definir fácilmente y muchas veces que la gente de la misma cultura no entiende porque piensa, bueno, todo el mundo piensa así. Entonces, porque uno vive dentro de su contexto de la cultura. Pero en verdad, el pueblo, cualquier pueblo, tiene todo un sistema de creencias y valores al fondo de su cultura. Y a veces eso es la parte más importante de cuidar. Y si no tenemos, si no prestamos atención, ya se pierde por el camino, aunque puede mantener algo de lo visible. Entonces, la cosa visible manifiesta y expresa algunas cosas, pero a veces cuando hablamos de cuidar la cultura, estamos hablando de cosas más profundas. Y quiero dar algunos ejemplos por mi experiencia de lo que podemos hacer, decir sobre prácticas Ngove o ritos y eso. Pero lo que yo veo por mi experiencia lo que son los valores al fondo de eso, los valores del pueblo Ngove. Voy a empezar con un ejemplo que me encanta porque siempre me pone a reflexionar mucho, especialmente como creyente, como cristiano, tratando de seguir el evangelio de solidaridad, que es esta práctica jurídica del pueblo Ngove, que en su práctica ancestral, y gracias a Dios que sigue practicando especialmente en las montañas, es una práctica de solidaridad y de compartir entre familias, donde una familia que no tiene suficientes recursos de cosecha, de lo que, por cualquier situación, tiene todo el derecho a acercarse a otra familia y pedir, por medio de palabras rituales, o la palabra que quiere decir, estoy aquí para que tú compartes tu casa conmigo. Es una forma de traducirlo en el español. Pero entonces podemos hablar de eso solamente como una práctica de compartir. Pero en verdad hay cosas muy al fondo de esta práctica.
primeramente hablando de el cuidado de la otra persona y un concepto de que lo que produce la tierra no somos dueños, que eso viene como una bendición de Ngobo, eso viene como una bendición de Dios y a recibir una bendición debemos estar capaces de compartirlo. Entonces, la persona que recibe esa familia con necesidad y esa familia que viene, que comparte conmigo tu casa, entonces la persona debe responder con generosidad. ¿Por qué? Porque esa es una bendición que hemos recibido. Si yo tengo maíz, entonces yo voy a compartir con esta familia. Entonces, hay muchas prácticas en el pueblo Ngobe y también todo lo que viene en la línea de los ritos y de los mitos que habla de valores del pueblo. Otro ejemplo es el Hegi. Cuando nosotros pensamos en el mundo de danza o baile, hay cosas que se hace de folclore o que hace para divertirse. Hay todo un mundo cuando hablamos de bailar o danzar. Pero para muchos pueblos indígenas, incluyendo el pueblo Ngobe, la danza es algo muy significativo, que expresa una creencia al fondo de esta práctica. Y para nosotros podemos reflexionar sobre cuándo se hace en la tradición Ngobe, cuándo hace el Hegi. Hace el Hegi en el rito de nombramiento de un niño, o el rito de paso de una niña, como la comunidad unida celebrando ese milagro de vida o el crecimiento de la joven. La práctica de bailar Hegi en una situación de peligro, cuando cae un rayo cerca de la casa y la familia convoca para que baile el Hegi, para que esa maldad se va por otro lugar y no hace daño en el ambiente de la familia, de convivencia. Entonces, esta imagen del pueblo caminando juntos, luchando juntos, caminando como un solo cuerpo, guiado por el Ka, que son los cantos sagrados, que habla de la creencia sobre la formación del mundo y la relación con la tierra, el mundo divino y todo eso. Y el pueblo caminando juntos y bailando juntos como un solo cuerpo, y uno se pierde, especialmente el Hegi cuando se hace 4 días, entonces uno como se pierde en la experiencia, se siente esta experiencia de comunidad. Es decir, al fondo de eso, ¿qué tenemos? La creencia de la importancia de la comunidad, que somos parte de una comunidad. Qué importante es esta enseñanza frente de un mundo individualista. Y muchas veces cuando hablamos del daño cultural o algo así, ¿verdad? Primeramente entendemos que cada cultura tiene una mezcla y que siempre está en camino. La cultura nunca es una cosa como un museo. Vamos a decir, la cultura no es algo que había en tal momento y allí se quedó. Siempre hay en contacto con otras experiencias internas y con otras culturas externas que se va cambiando y transformando. Es una realidad, no es algo malo. Pero nosotros sabemos que hay un peligro si no tenemos claridad en los valores. Entonces, si un valor fuerte del pueblo Ngobe ha sido el caminar en comunidad, y se viene de repente como modelos muy individualistas, o modelos lo que sea, aunque sea cosas buenas de educación, pero que dicen, no, busca tu propio bien, que lucha por ti mismo y haga bien, o una visión de salir del ambiente de la cultura, la comarca, es progresar y hacer mejor vida. Entonces ya son influencias que van en contra de los valores profundos de la cultura. Entonces, las preguntas que surgen entonces son preguntas, entonces, ¿qué hacer? Si el pueblo tiene tantos valores de caminar juntos, de cuidar uno a otro, mucho respeto para la cuestión de la tierra, podemos hablar todo el día sobre los mitos, sobre los ritos de la cosecha, de sembrar, de la medicina natural, que todo habla de una armonía con la creación. ¿Cómo promover eso en el contexto de hoy, con tantos cambios rápidos de la cultura? Y yo pienso que mantener una reflexión y una conversación y entender bien quiénes son los bibliotecas de esta sabiduría, de la cultura, de los valores, de la historia, que son los abuelos, y involucrar a los abuelos en los otros ambientes. Podemos hablar del ejemplo de la educación bilingüe intercultural, que a veces el concepto
que manejamos es como, eso es tener clase de Ngovere en las escuelas y en otros ambientes, como que aprende el idioma, que es una parte importante, pero la educación bilingüe intercultural habla de mucho más, porque el pueblo Ngove tiene su propia forma de educación indígena, de enseñanza indígena, que viene desde siglos y siglos en el contexto de la familia y por la boca de los abuelos. Entonces, ¿cómo se puede involucrar eso en las instituciones de la primaria, de las secundarias, de las universidades, en una forma integral, no solamente puntual en momentos aislados? Es decir, ¿cómo puede ser que en los ambientes del salón, que también están los abuelos, o sacar a los jóvenes del salón, los niños del salón para estar en otros ambientes durante el ciclo del año, escuchando los mitos, aprendiendo el simulacro de los ritos de la tierra, para abrir el horizonte y permitir a los abuelos pasar este tesoro de la sabiduría del pueblo a las nuevas generaciones. Y también en la escuela, como los maestros están luchando para cambiar un poco el calendario por la cuestión de las lluvias, pero al lado de eso también hay que ver cómo hacer un calendario del año para que los jóvenes y los niños están trabajando la tierra con las familias en un ciclo donde se aprende esta riqueza de tradiciones, de la sabiduría, de las plantas medicinales, de cuidar la fuente de agua, de toda esa enseñanza, todo ese tesoro de la sabiduría, de la cultura Ngove, con esos valores tan fuertes que está ahí y que tenemos que cuidar. Entonces, con todo eso yo quiero felicitar mucho a la juventud Ngove por lo que ha hecho en los últimos años, la última década, en tratar de entrar de nuevo la cultura y no solamente tener una visión hacia afuera, sino regresar, como dijo el Papa Francisco, a las raíces, a la cultura de origen. Y siempre van a hacerlo en una forma distinta, porque cada cultura se cambia, ¿verdad? Que todos tenemos paciencia en este caminar, tanto los jóvenes, los ancianos y la gente con mucha sabiduría, mucho conocimiento de la cultura, para descubrir la forma de vivir bien la cultura Ngove hoy día, como una bendición de Dios, como una riqueza, como un tesoro que el pueblo ha recibido de los antepasados, en una forma de celebrarlo bien, vivirlo bien y pasar esta riqueza, ese tesoro a las nuevas generaciones. Dios les bendiga, felicidades a todos por esta feria.